número 6. ¿Ya? No sé si todos se ubican en el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, bueno, ahí les hablan de un avión. ¿Ya? Les están hablando de un avión a partir del cual pues no está volando a cierta altura, y de ahí Fernando dice está fotografiando a un buque, pero les están dando ahí un dato de que la fotografía, ¿no? La fotografía ahí en la cámara fotográfica, valga la redundancia ahí, les están indicando que es 8 decímetros. ¿Ya? Entonces, por favor, cámbienlo en vez de que la longitud del buque ahí que se presenta en la cámara fotográfica, en vez que sea 8 decímetros, pónganle 8 milímetros. ¿Sí? Por favor, debe de ser ahí 8 milímetros. ¿Ya? Entonces, eso cámbienlo. Porque si no, uno, no va a salir ninguna de las alternativas, y otro que también sería un tanto incoherente la respuesta que va a salir, ¿no? Con 8 decímetros va a salir algo más o menos de 12.000 metros, ¿no? Y sería demasiado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso de ahí es la única aclaración. Ahora sí, comenzamos. Vamos a hacer semana número 14. A ver, como les había indicado, esta vez vamos a trabajar con rotación y traslación de figuras, ¿no? Y la otra parte, semejanza de figuras. Empecemos con la primero, que es rotación y traslación de figuras. Un momento, ¿qué está pasando aquí? Momento, ¿ya? Por favor, se está reiniciando PowerPoint. Empezamos pues con rotación y traslación de figuras. ¿A qué se refiere con esta parte de rotación y traslación de figuras, no? Bueno, este tema está orientado a desarrollar la habilidad de imaginar los movimientos de las figuras. Sí, efectivamente, ¿no? Hay que imaginar ahí cómo pueden ser los movimientos de las figuras bajo ciertas condiciones, ¿no? Ahora, cuando hablamos de los movimientos de las figuras, nosotros podemos hacer, valga la redundancia, mover figuras planas, o también podemos hacer mover figuras que se encuentren en el espacio. ¿Sí? Entonces va a depender mucho de eso, de dónde se esté haciendo esos movimientos. Entonces, la rotación de las figuras se va a referir al movimiento de una figura alrededor de un eje fijo. Bueno, vamos a llamarlo así en forma general, eje fijo, ¿ya? Porque en realidad, si hablamos en el plano puede ser con respecto a un punto. De repente ese punto puede ser el centro del cuadrado. Entonces a ese punto le vamos a llamar eje. ¿Ya? Esto es hablando en el plano. O tal vez puede ser con respecto a un punto ahí, puede ser un vértice, o también puede ser la rotación con respecto a un punto exterior. ¿Ya? Entonces, de esa manera. Ahora, si hablamos en el espacio, también puede ser con respecto a un punto. Pero más que nada, en el espacio se va a considerar también las rotaciones con respecto a las aristas, ¿no? Si hablamos ahí de un poliedro. ¿Sí? Entonces, por eso es que acá nos dice, ¿no? Consiste en fijar acá un punto cualquiera en el plano y tomar otro punto en la figura, haciendo rotar a un ángulo determinado alrededor de otro. ¿Sí? Entonces, en ello consiste. Como les acabo de indicar, ¿no? Por ejemplo, la rotación respecto a un punto en la figura. ¿Cómo puede ser? Imagínense que tienen esta figura. Esta figura está por acá y se fija este punto central. Vamos a llamarle el punto P. Si nosotros fijamos el punto central, de repente decimos, vamos a hacerle rotar en sentido horario. Si le hacemos rotar en sentido horario, quedaría así. Bueno, aquí no nos está ayudando mucho la animación, pero se supone que este punto debe de ser fijo. Así es que en la rotación, no tiene por qué moverse. ¿Ya? Si gira, esto va a estar acá.
¿Ya? Y ahora, ¿por qué va a girar así? Bueno, porque hemos elegido el centro. Si tal vez uno elige otro punto, entonces la rotación va a ser distinta. ¿Ya? Entonces, eso sería la rotación respecto a un punto que se encuentra en la figura. Ahora, pero les acabo de indicar que también la rotación o el punto puede estar fuera de la figura. Imagínense que ustedes tienen así. Esta vez, la figura es este cuadrado que está de color celeste. Y el punto de rotación va a ser este punto A. ¿Ya? Ojo, les vuelvo a indicar, este punto de acá es fijo. Igual, este punto de acá también es fijo. ¿Ya? El punto donde va a rotar. Bueno, entonces tal vez nos pueden decir, ¿no? A ver, hay que hacer rotar con respecto a este punto en sentido horario. ¿Cómo se hacen las rotaciones? Bueno, las rotaciones siempre son radiales. ¿En qué sentido radiales? Es decir, la distancia que hay, pues, ¿no? De este objeto al punto, esa distancia siempre se tiene que mantener. ¿Ve? Miren cómo va a rotar. Vamos a girar acá en sentido horario. ¿Ve? Se hace girar y sería de esta manera. Entonces, si ustedes se percatan, esta distancia de acá siempre ha sido la misma hasta que llegó hasta este lugar, ¿no? Entonces, miren, ¿ve? Si hacemos así, si regresamos en esta parte, sería así, ¿ve? ¿Ven? Siempre la distancia ahí es la misma. ¿Ya? Entonces, de esa manera es que se hace la rotación respecto a un punto fijo, ¿no? En otras palabras, es como si es que ustedes aquí le agregaran, pues, ¿no? Una varilla. Imagínense que todo esto de acá, es el objeto a girar, le agregas una varilla y acá te sale como una bandera, ¿no? Entonces, una bandera donde esto de acá está fijo. Si este de acá está fijo, entonces cuando hace rotar, tiene que rotar así con toda la bandera. ¿Ya? Bien. Y la otra rotación que les había indicado era la rotación respecto a una arista, ¿no? Arista. Esto si hablábamos de en el caso tridimensional. Ahora, la rotación respecto a la arista habíamos considerado así. Por ejemplo, podríamos tomar este dado. Si tenemos este dado, ahora vamos a rotar aquí en sentido horario apoyado sobre esta arista. Este de acá. Este de aquí va a ser ahora el eje de rotación. Si este rueda, allá, entonces este 6 va a estar en contacto con el piso, este 2 va a estar en la cara lateral derecha, esta 3 va a estar en la cara frontal y arriba esta vez aparecería el 1, ¿no? Porque si el 6 está en el piso, arriba va a estar el 1, ¿no? Si hablamos de un dado normal. Entonces sería así. Y nuevamente, ahora podríamos seguir haciendo rotar, ¿no? Hasta fijamos, por ejemplo, este tipo de acá y ahora gira en sentido horario. Entonces, nuevamente, si le hacemos girar en sentido horario, este 2 viene aquí. El 1 ahora se viene en la cara lateral derecha. El 3 nuevamente sigue al frente, ¿no? Pero si el 2 está acá, ahora el 5 va a aparecer arriba. ¿Ven? Entonces, ahora quedaría así. ¿Ya? Entonces, eso de ahí va a ser, pues, las rotaciones respecto a un eje. ¿Ya? Entonces, tenemos este tipo de rotaciones, ¿no? Pueden ser figuras planas o pueden ser también figuras en el espacio. ¿Ya? Vamos a ver algunas principales situaciones cuando hablamos con respecto a estas rotaciones. ¿Ya? A ver, tipos de situaciones que se pueden presentar. Eso lo vamos a hacer mediante un ejemplo. ¿Qué ocurre si nosotros hacemos rotar respecto a un punto? Bueno, sería así, ¿no? Miren, el ejemplo número 1 dice que se tiene dos láminas circulares transparentes donde la relación de las longitudes de sus radios es de 3:1. Y cada lámina está dividida en sectores circulares congruentes. Si la lámina 1 gira 2250 grados respecto a su centro en sentido horario y la lámina 2 gira 4500 grados respecto a su centro en sentido horario. Y luego se superpone la lámina de menor radio sobre la lámina, sobre la otra, de tal forma que coincidan sus centros. ¿Cuál sería la figura resultante? ¿Cuál va a ser, dice, la figura resultante? Ahora, no sé si se ha entendido, ¿no? A ver, dice, se tiene estas dos láminas. Está la lámina 1 y se encuentra la lámina número 2. Ambas láminas se van a hacer girar. La lámina 1 se va a hacer girar 2250 grados, dice, respecto a su centro, respecto a él.
se va a hacer girar ahí en sentido horario. Así es que gira esto en sentido horario. ¿Ya? Y la lámina 2 gira, esta de acá va a girar un total de 4.500 en sentido antihorario, respecto a su centro. También respecto al centro. ¿Ya? Ahora, una vez que han girado ello, dice, pues no, ahí sin mover, la de menor radio se va a trasladar encima y nos pregunta cuál va a ser la figura resultante. Bueno, entonces empecemos aquí. Analicemos lámina por lámina, ¿ya? Entonces vamos a hacer la lámina número 1. ¿Qué pasa con la lámina número 1? Bueno, de acuerdo a lo que nos están indicando, dice que vamos a hacer girar 2250 en sentido horario. Así. Bueno, pero fíjense ustedes qué ocurre acá. ¿Qué ocurre cuando ustedes tienen, a ver, vamos a colocar acá un pequeño espacio. Imagínense que este es el sistema cartesiano. ¿Ya? Listo. Y bueno, y si ese es el sistema cartesiano, vamos a colocar en este caso aquí pues una flecha, ¿ya? Una flecha que esté apuntando hacia arriba. ¿Qué ocurre si ustedes tienen una flecha que está apuntando hacia arriba? Y de repente a ustedes les dicen, vamos a hacer girar 450 grados en sentido horario. ¿Ya? 450 grados en sentido horario. ¿Dónde estaría ahora ubicado si gira 450 grados en sentido horario? Bueno, sentido horario sería por acá. Como va a ser con respecto a él, entonces si la flecha gira con respecto a él, vamos a decir así. Va a girar por acá 90, 180, 270, 360. Ah, pero en 360 va a regresar al mismo lugar. 360. Y para llegar a 450 faltaría con que gire solamente 90 grados. Allá, 90 grados va a estar acá. Entonces, la disposición ahora de esa flecha, ¿cuál va a ser? La disposición de esa flecha va a ser que va a estar apuntando a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó aquí? Ah, pasó que ha girado primero 360 grados y después gira 90 grados. Pero como nos hemos dado cuenta, al llegar a estos 360 grados es la misma posición. Así es que esto va a ser prácticamente despreciable y solamente bastaría con hacerle girar lo que quedaba. En este caso es 90 grados. A ver, ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar a que cuando ustedes tengan que hacer girar un determinado ángulo que supere a 360 grados, entonces cuando hay que hacer girar un determinado ángulo, bastaría con expresarlo como un múltiplo de 360. O sea, 360 por una constante. Y de ahí hay que considerar el residuo. Entonces, el ángulo que gira aquí la figura va a ser equivalente solamente al ángulo del residuo, porque cada 360 grados que avance va a quedar en la misma ubicación. Así es que esto sería despreciable. Por lo tanto, este ángulo va a ser equivalente a este ángulo, nada más, a ese residuo, ¿no? Que queda luego de los 360. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos ahí la figura y se tiene que hacer 2250 grados en sentido horario. Si esto lo expresamos como un múltiplo de 360, eso es 360 por 6. Como les dije que esto va a ser despreciable, bastaría con aquí concentrarme en el residuo. El residuo en este caso es 90 grados. Bien, entonces a esta figura que está acá, basta con hacerle girar 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, esto es la figura original. Le hacemos girar 90 grados, allá 90 grados quedaría ahí. ¿No? Pero ahora se preguntarán, no, profe, pero aquí usted lo está haciendo girar con ayuda de la animación. Claro, sí, la animación ayuda acá bastante, ¿no? Pero, a ver, ¿qué es lo que podrían hacer ustedes en caso, cuando ustedes no tengan, pues de hecho que en una evaluación no van a tener ayuda de la animación? Bueno, les sugiero esto, ¿no? Aquí, como voy a girar 90 grados, si desean pueden fijar una flecha cualquiera, o si no pueden trabajar de esta manera. Toda esta circunferencia es 360 grados. Como fueron divididos en 8 sectores circulares congruentes, entonces cada uno de ellos es 45 grados, por acá también 45 grados. Entonces, esto va a ser 90. Entonces, esto exprésalo como 45 por algo. Entonces, 90 es 45 por 2. Ah, entonces, este 2 te va a dar la información. ¿Cuál es la información? Que cada punto se mueve 2 lugares.
¿Ya? Por ejemplo, este punto, este de acá. Como se va a mover 2 lugares, entonces va a ser 1, 2, allá. Entonces estaría acá. Por lo tanto, esto es su equivalente. Ahora, esta otra sombra. Esto se mueve 2 lugares. Como es en sentido horario, ¿ah? 1, 2. Ah, entonces en sentido horario 2 lugares. Entonces aquí está. ¿Ven? Y ahora este otro que le vamos a llamar 3 puntos. 3 puntos por acá. 1, 2. Allá. Entonces debería de ocupar este lugar. Ahí ese lugar se encuentra por acá. ¿Ven? Entonces ya está girado ahí los 90 grados. ¿Ya? Entonces eso es un método práctico, ¿no? Si quieren ahí hablar en términos de posiciones. Entonces podemos hablar en términos de posiciones o si no en grados. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hacer lo mismo para la figura 2. ¿Ya? Entonces en la figura 2 tendríamos así. La lámina número 2. A ver. Bueno, como en la lámina número 2, perdón, acá hay un pequeño detalle, ¿no? Esto es 4500, ¿no? Entonces aquí, bueno, disculpen, esto es 4500, ¿ah? Ya, ahorita va a salir corregido. La lámina 2 dice va a girar 4500 grados en sentido antihorario, esta vez así, al revés. Bueno, entonces hacemos lo mismo, ¿no? Lo expresamos como un múltiplo de 360. Entonces, 4500 es igual a 360 por 12 más 180. ¿Ya está? Bien, entonces, como ese de ahí va a quedar, dije que esto va a ser despreciable. Como eso es despreciable y como este gira en sentido antihorario, entonces es equivalente a que gire 180 grados en sentido antihorario. Entonces, esta es la figura original. Si esa es la figura original, allá 180 grados quedaría así. Nuevamente, si se quieren apoyar de la sugerencia que les dije hace un momento, igualito. Como hay 8 regiones, 360 entre 8 sería 45 grados cada uno. Entonces, como es antihorario hacia aquí, entonces tiene que avanzar. 180 es 4 por 45. Entonces tiene que avanzar 4 lugares. Como son 4 lugares, si está acá va a moverse 1, 2, 3, 4 allá. Entonces ahora aquí llegaría. Este otro lado, si está por acá, va a llegar 1, 2, 3, 4, allá, entonces llegaría por acá y ya está, ¿no? Y justo están las ubicaciones que se pedían. ¿Ven? Pero todavía no ha terminado porque dice ahora, esta que es de menor radio se va a colocar encima de la de mayor radio. Entonces hacemos ahora sí los traslados. Colocamos ahí la figura resultante de mayor radio y la de menor radio lo colocamos encima y ya tendríamos esta figura. Esa figura, ¿en qué alternativa se encuentra? Eso se encuentra en la alternativa C. ¿Ya? Entonces eso se encuentra en la alternativa C. Listo. No hay consultas. Bueno, entonces eso es la forma, ¿no? La forma sería de esa manera. Cuando se tenga que hacer giros mayores a 360, bastaría solamente con trabajar con ese residuo. ¿No? Bien. A ver, ¿qué otro tipo de situaciones podríamos tener con respecto a rotación? A ver, otro tipo con respecto a rotación, si de repente tenemos, ¿no?, un disco que rueda o alrededor o a lo largo, pues, ¿no?, de un determinado camino, entonces nos pueden hablar de la longitud del recorrido realizado por un determinado punto, ¿no? Como por ejemplo este de acá, que dice así, ¿ven? Juan hace rodar un disco cuyo radio mide 3 centímetros sobre la trayectoria ABCD, desde el punto A hasta el punto D. Acá está, dice, va a girar todo esto, el radio, dice, es igual a 3 centímetros y va a girar, ¿no? Gira, 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 va a ir de A, B, C, D. ¿Qué más? Dice, si AB es igual a CD e igual a 6 centímetros, entonces esto vale 6 centímetros, este de acá vale 6 centímetros, y BC es una semicircunferencia de diámetro 12, allá, entonces esta dice es una semicircunferencia. Esta es una semicircunferencia de diámetro 12 centímetros. Dice, ¿cuál es la longitud mínima que recorre el punto central O hasta el instante en que el disco llegue al punto D? Allá, entonces nos pide la longitud mínima que avanza, dice este disco central, hasta que llegue acá, pues, ¿no? Hasta D. O sea, este disco avanza, 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 entonces el centro va a ir pues recorriendo una cierta distancia. Entonces nos pide esa longitud mínima. ¿Ya? Ya está. Bien, entonces vamos a hacer aquí la resolución. Ya, vamos haciendo la resolución.
A ver, ¿cuál es la sugerencia? Como ustedes tienen esta figura de esta manera y esto tiene que girar, ¿no? Entonces recuerden que este tipo de aquí tiene una longitud de 6, esto es 6. Por acá también de una vez voy a considerar ya este de acá. Si tenemos que el diámetro es 12, entonces el radio va a ser 6. Entonces el radio va a ser 6 hasta acá. Ya, ahorita si hay necesidad de acomodar, lo acomodamos. Bien, entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que siempre ustedes traten de ir, traten de analizar tramo por tramo. Es decir, primero vamos a analizar el tramo que va a ir de A a B. Luego vamos a analizar el tramo que va a ir de B a C. Y luego de C a D. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se va a ir a analizar. Bien, entonces analizamos el primer tramo. ¿Ya? Vamos a analizar el primer tramo. Bien, como me pide longitud del centro, vamos a colocar acá el centro. No se olviden acá que el radio vale 3. Bueno, entonces empieza a girar. La idea es analizar qué ocurre cuando llega acá. Cuando llega acá, si esto está y por acá está B, entonces cuando llega hasta este punto, vamos a tener así. Se traslada, se traslada, se traslada y llega a este punto. Llega a este punto. ¿Dónde va a estar el radio? Ah, esto va a ser el radio. El radio vale 3 y aquí va a estar el centro. Como nos pide longitud del centro, la longitud del centro sería todo él, ¿no? Entonces todo esto. Eso es la longitud del centro. Pero recuerden que este punto A y este punto B van a ser puntos de tangencia. Si es que esto es 90, acá va a ser 90 grados. Si esto es 90 y esto es 90, además, este radio de acá va a ser 3, 3. Entonces esto se convierte en un rectángulo. Si este es un rectángulo, entonces si acá vale 6, entonces acá arriba también sería 6. Entonces la longitud del primer trayecto es 6. ¿Ya? Ahora, vamos a analizar qué pasa cuando va desde B hasta C. Pero tengan mucho cuidado, ¿eh? ¿Por qué? Porque aquí en B va a tener dos posiciones. Miren acá, en esta figura. Acá. Aquí en B, la primera posición va a ser cuando se encuentra acá, donde este AB va a ser recta tangente para él. Y la segunda posición, bueno, la segunda posición sería cuando aquí en B, ahora llegue para esta parte de aquí adentro, ¿no? Donde va a recorrer este arco. Entonces, cuando llega a esta parte de ahí adentro, cuando llega, ahora el centro va a estar acá. Y a partir de esto va a tener que recorrer, ¿no? Como vamos a hacer ahorita la simulación. Ahora, el siguiente paso sería que pase por acá y va a llegar hasta este lugar. ¿Ven? Haga este recorrido. Pero cuando hace este recorrido, este centro de aquí tuvo que haber pasado hasta este lugar. Entonces pasa hasta este lugar, ¿ven? Y si pasa hasta este lugar, entonces aquí debe de haber generado un determinado ángulo. ¿Sí? Un determinado recorrido. ¿Cuál es la longitud de ese recorrido? La longitud de ese recorrido es equivalente a ello. Ahora dirá, no, profe, ¿por qué eso es equivalente? ¿Por qué es equivalente a esto? Allá por la siguiente razón, pues, ¿no? Si acá, ustedes saben que esto es 90 grados, por acá, por ser punto de tangencia, también cuando llega acá va a ser 90, entonces 90, 90, entonces este ángulo de acá de giro también va a ser 90 grados. Y nos recordamos del OR, ¿no? ¿Se acuerdan del OR? Si aquí era el ángulo θ y radio R, entonces la longitud del arco era igual a el ángulo por el radio. En este caso, el ángulo es 90 grados. 90 grados es equivalente a pi medios. ¿Por quién? Por el radio que es 3. Entonces pi medios por 3. Ya está. Entonces ya vamos teniendo hasta ahí este otro tramo. Bien. Siguiente. Pero ahora, cuando está de esta manera, ¿qué va a ocurrir? Ahora sí, a partir de este lugar, cuando ya está para que llegue al punto C, entonces tiene que haber hecho este recorrido. Entonces aquí en el punto C también, pues, ¿no? Acá en el punto C podemos ubicar este punto que va a ser el centro. Recuerden que el radio nuevamente es 3. Pero esta vez siempre estuvo avanzando acá, ¿ve? Acá hay una distancia de 3. Cuando llegue, por ejemplo, hasta este lugar, acá también va a haber una distancia de 3. Cuando llegue, por ejemplo, hasta este lugar, acá va a haber una distancia de 3 y así sucesivamente. Así es que siempre se está avanzando aquí el centro a 3 centímetros ¿de quién? Del camino. Entonces, como avanza 3 centímetros, bueno, entonces aquí va a describir también una semicircunferencia. Pero esto de ahí va a ser una semicircunferencia. Pero a ver, fíjense, si aquí es 3, si esto de aquí es 3,
y todo el radio de esa semicircunferencia era 6, allá. Entonces, ahora, el nuevo radio que va a llegar solamente hasta esta línea de color rojo, ¿cuánto sería? Ese de ahí va a ser 3. Es decir, se va a generar acá una semicircunferencia de radio 3. ¿Ve? Este arco de acá, que va desde este punto hasta este punto, será una semicircunferencia de radio 3. ¿Y cómo se halla la longitud de una semicircunferencia? Bueno, una circunferencia completa de radio R, recuerden que su longitud es 2pi por el radio. Y si fuera una semicircunferencia, bueno, una semicircunferencia, la longitud, el radio R, vamos a ponerle acá, va a ser solamente pi por el radio, pues, o sea, la mitad de él. Entonces, como acá el radio vale 3, bueno, este arco de acá sería pi por 3, ¿no? Entonces aquí va a ser pi por 3. Bien, pero, ya aprovechando acá la animación que me salió, ¿no? Esta parte de cuando se encuentra desde este punto y pase a este otro lado, bueno, nuevamente vamos a tener la situación anterior. Si es la situación anterior, entonces nuevamente eso va a valer pi medios por 3. Bien, ya, pero este otro lado les dije cuánto iba a ser, ¿no? Todo este tramo les dije que eso iba a ser igual a pi por 3, ¿ya? Bien, esto es pi por 3. En este otro lado, como este de aquí va a ser igual. Y ya nos podemos ayudar de la simetría, ¿no? Si nos ayudamos acá de la simetría, fíjense que de acá era 6, entonces de hecho que por este lado también, cuando haga este recorrido, también será equivalente a 6. Entonces, si ahí va a ser 6, nuevamente, ya tendríamos la respuesta total. Como nos pide la longitud total, sería 6 más 3 más pi medios por 3 más pi medios por 3. Entonces, eso quedaría así. De la figura que se tiene 6 más 3pi, que es el, más, como estos dos son iguales, sería pues 2 veces este valor, entonces ahí está 2 veces él, y más este último 6. ¿Ya? Entonces ahí ya está la respuesta. Sumamos, bueno, sumando todo esto nos va a quedar 12 más 6pi, y 12 más 6pi, eso se encuentra en la alternativa C. ¿Ya? Ya está. Entonces, eso sería la respuesta. ¿Sí? Entonces, eso sería la manera como se va analizando, ¿no? Les sugiero que siempre traten de analizar cuando van aquí haciendo los recorridos tramo por tramo. Bien. A ver, continuamos. Otro ejemplo. A ver, otro ejemplo sería esto, ¿no? Cuando hablamos de repente de traslación. A ver, y eso podríamos aquí considerarlo de acuerdo a una secuencia, ¿no? Una secuencia de figuras, ¿no? Por ejemplo, acá ve. Dice que la siguiente secuencia está formada por láminas transparentes y congruentes. ¿Qué figura resulta luego de trasladar la figura 64 sobre la 86? ¿Ya? Allá. Esta vez nos está dando una secuencia de figuras. ¿Sí? Y nos piden aquí trasladar la figura 64 sobre la figura 86. Listo. ¿Qué se tiene que realizar aquí cuando les pidan esto? Si ustedes les piden en este caso así, pues, ¿no? Figuras que son una cantidad grande, ¿no? La numeración es una cantidad grande. Bueno, la sugerencia es buscar, pues, una relación entre ellas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser la relación? Por lo general, siempre en algún momento si encontramos el patrón, en algún momento van a tener que repetirse. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a la secuencia que tenemos. A ver, de acuerdo a la secuencia, sería así. Figura 1, 2, 3, 4 y vamos a hacer hasta la figura 5, ¿ya? La idea sería averiguar qué pasa con la figura 5. Bueno, y como les dije, podemos verlo de dos maneras, ¿ya? Una forma podría ser en términos de traslados, ¿ya? Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que está pasando de la figura 1 a la figura 2? Allá. Estas sombras se están trasladando 2 posiciones. ¿Hacia dónde? En sentido horario.
Ya, por ejemplo, este de acá está la sombra, está 1, 2, allá, acá estaría la parte sombreada y acá va a estar 1, 2 en sentido horario y ahí va la parte sombreada. ¿Ven? Ahí están estos dos. De igual manera, por acá dos partes. 1, 2, allá, entonces estaría acá. Y este también. 1, 2, allá, entonces va por acá. ¿Ven? Igual, de igual manera, esto de aquí va a ser dos posiciones, ¿no? Entonces acá, 1, 2, ahí está. Y si vamos a averiguar la figura número 5, entonces también dos posiciones. 1, 2, entonces aquí estaría. Y por este lado, 1, 2, bueno, entonces aquí ahora va a estar. Y acabamos de averiguar la figura número 5. Pero que si ya hemos encontrado la relación y la secuencia, fíjense que la figura 5 es igual a la figura número 1. ¿Sí? Entonces, la figura número 1, la figura número 2, la figura número 3 y la figura número 4 son distintos. Pero cuando vamos a la figura 5 va a ser igual que la 1. Y la figura número 6 es igual que la 2. Y la figura número 7 va a ser igual que la 3. Y la figura número 8 va a ser igual que la 4. Y luego la figura número 9 va a ser igual que la 5. Y si seguimos la figura 10 va a ser igual que la 6. Y así sucesivamente vamos a tener la secuencia. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que se sugiere? Lo que se sugiere es que siempre, ya que hayan encontrado esto, la idea sería trabajar con las multiplicidades, ¿ya? Multiplicidad del cambio, ¿no? ¿Cada cuánto está cambiando? Está cambiando cada 4, ¿eh? Después de 4 cambia. Entonces vamos a trabajar con la multiplicidad del 4. Entonces el 1, 5 y el 9 van a ser acá múltiplos de 4 más 1. El 2, 6 y 10, estos de acá van a ser múltiplos de 4 más 2. Estos de acá van a ser los múltiplos de 4 más 3 y estos serían los múltiplos de 4. ¿Ya? Disculpen por el abuso del lenguaje que estoy haciendo acá, ¿ya? En realidad, el número de la figura es que es multiplicidad de 4 más 1, ¿ya? Entonces estoy haciendo ahí un abuso del lenguaje solamente por fines prácticos, ¿ya? Bien, es así. ¿Qué ocurre si yo tengo una figura n? Para poder averiguar a qué es equivalente la figura n, entonces basta con que n lo exprese como un múltiplo de 4 más un determinado resto, ¿no? Entonces de repente esto va a ser múltiplo de 4 tal vez más 3. Si es múltiplo de 4 más 3, entonces me fijo que los múltiplos de 4 más 3 es equivalente a la figura 3. Entonces acá es igual a la figura 3. ¿Ven? Entonces ya no me preocuparía de la figura n, solamente de la figura 3. ¿No? Entonces eso es la ayuda. ¿Ya? Entonces a eso algunos le llaman el ciclo, ¿no? El ciclo. ¿Cada cuánto se vuelve a repetir ese ciclo? Cada 4. ¿Ya? Entonces aquí. Otra manera, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije? No necesariamente pueden hablar de posiciones. Si alguien desea puede hablar pues de ángulo, ¿no? Por ejemplo, de este lugar, para que llegue a él, ha girado un ángulo de 90 grados en sentido horario. Si de aquí lo hace girar para este otro lado, también un ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces para este lado también ángulo de 90 grados y así, ¿no? Aquí un ángulo de 90 grados y así. ¿Ya? Bien, entonces aquí, en cualquiera de los dos lugares, siempre el ciclo va a ser cada múltiplo de 4. Si es cada múltiplo de 4, entonces me preocupo de la figura 64. Entonces me fijo del 64. 64 es exactamente el múltiplo de 4. Y todos los múltiplos de 4 son iguales a la figura número 4. Por lo tanto, la figura 64 es igual a la figura 4. Entonces me fijo, figura 4 es esta. Entonces la figura 64 es igual a él. ¿Ven? Igualito. Bien. Pero yo quería la figura 86. Entonces 86 es un múltiplo de 4 más 2. Claro, es 84 más 2, pues, ¿no? Si es un múltiplo de 4 más 2, bueno, entonces, la figura 86 va a ser igual a la figura número 2. Me fijo solamente en el residuo. Y la figura 2, acá está, ve. Esta es la figura 2. La figura 2 está por acá. Bien, pero nos piden qué figura resulta luego de trasladar la figura 64 sobre la 86. Bueno, la figura 64 sobre la 86 sería equivalente a ¿qué? Trasladamos uno, trasladamos el otro, y ahí vamos a tener como respuesta la alternativa B. ¿Ven? Entonces ya está. Entonces, aquí bastaría con encontrar solamente la relación, cada cuánto se va a ir repitiendo. ¿Ya? Listo. Bien.
Pero pueden haber algunos otros ejercicios donde se puede hacer pues una rotación y una traslación a la vez. ¿Ya? Entonces, en el caso de traslaciones de figuras, también se pueden encontrar algunos problemas donde se observan que ambos movimientos van a participar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál de ellos? Esto podría ser uno de ellos. No hay consultas. Ya, esto es uno de ellos. Dice que en la figura se muestra una lámina de forma cuadrada, cuyo lado mide 4 centímetros. Y MN es igual a 6 centímetros. Si la lámina se rota 120 grados en sentido antihorario con respecto al punto N, luego se traslada de manera que el punto central O de la lámina cuadrada coincida con el punto N, ¿cuál es la mínima longitud del trayecto descrito por el punto O? A ver. Vamos a hacer. ¿Qué dice? A ver, la solución. Bueno, para empezar, nos están indicando que en la figura se muestra una lámina de forma cuadrada, ¿no? Cuyo lado mide 4 centímetros. Entonces, acá está, esta de aquí es la lámina, dice esto vale 4 centímetros, ¿ya? Pero de una vez, si este O es el centro, entonces al ser el centro podríamos, voy a cambiar de color un poquito, para que se note acá, ya. Este de aquí es 4. Entonces, como este O es el centro, entonces al ser este el centro, se puede trasladar por acá. Trazamos aquí perpendicular. Entonces, este llegaría a ser punto medio. Por acá va a ser 2, por acá va a ser 2. ¿Ya? Esto es una lámina cuadrada. Ahora, esta lámina cuadrada dice, se va a rotar 120 grados en sentido antihorario. O sea, va a rotar por acá. ¿No? Entonces, cuando gira, gira por acá. Pero 120 grados allá. Entonces, tendría que llegar hasta esta posición. ¿Sí? Bien, entonces el ángulo en este caso, todo este ángulo de giro es 120 grados. ¿Ya? Bien, pero como nos decía que MN vale 6, MN vale 6, entonces siempre se ha trasladado a 6, 6 y 6. ¿Ya? Entonces el radio ahí de traslación va a ser 6. Bien. Pero no se olviden, ¿no? Lo que nosotros queremos, ¿qué cosa? La longitud mínima del trayecto descrito por el punto O. Entonces ese punto O, por acá, pues se estuvo moviendo siempre a una cierta distancia y estaría llegando hasta acá. ¿Pero a qué distancia se estuvo moviendo? Bueno, esto, para poder averiguar la distancia, tendríamos que hacer un cálculo previo, ¿ya? Como dije acá, trazamos esto, 90 grados, y ahora, hasta este punto Q, y ahora, para saber cuál es esa distancia, necesitamos averiguar este segmento. ¿Cuál va a ser la longitud de ese segmento? Bueno, uno puede aplicar Pitágoras, ¿no? Si aplicamos Pitágoras, esto vale 2, todo esto de aquí vale 8. Si esto es 2 y esto es 8, entonces esta distancia sería raíz cuadrada de 2 más 2 al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, esto de acá nos va a quedar un total de 2 raíz de 17. 2 raíz de 17. Entonces, por acá va a quedar 2 raíz cuadrada de 17. Entonces, ese centro O estuvo avanzando a una distancia de 2 raíz de 17. ¿Ya? ¿Avanzó hasta dónde? Hasta aquí. Bueno, pero como ha girado acá en 120 grados, entonces, si acá gira nada más uno de ellos, el cuadrado a 120 grados, entonces cualquier otro punto va a girar el mismo ángulo. Entonces, si ahí va a girar el mismo ángulo, por lo tanto, desde esta línea punteada hasta esta línea punteada también será 120 grados. ¿Ya? Entonces voy a dejarlo con uno nada más. Bien. Pero recuerden que estamos hablando de la longitud mínima. Nuevamente vamos a aplicar aquí LOR. Si aplicamos LOR, esta de acá va a ser equivalente a ¿quién? Al ángulo por el radio. 120 grados estaríamos hablando de 2 pi tercios. Entonces, esto sería 2 pi tercios multiplicado por el radio, que vale 2 raíz cuadrada de 17. ¿Ya? Ya está. Entonces, hasta ahí tendríamos esta parte. Bien, pero falta todavía, ¿no? ¿Qué es lo que falta? Ya, falta porque ahora, ya que hemos hecho estos cálculos, dice que la lámina no va a llegar hasta aquí nada más.
porque dice ahora, dice así, ve. Luego se traslada de manera que el punto central O de la lámina cuadrada coincida con N. O sea, vamos a trasladar de tal manera que este O coincida con N. Pero cuando se traslada de esta forma, bueno, como nos pide longitud mínima, no puede irse de cualquier manera. Pues. Si pide longitud mínima, tiene que ir un recorrido rectilíneo. Así es que en el último tramo, su recorrido va a ser equivalente a él. Entonces se traslada así, ¿ve? Rectilíneo. Y si se traslada así en forma rectilínea, entonces el recorrido del último tramo va a ser él. ¿Cuánto mide eso? Eso es equivalente pues a este de acá, ¿no? 2 raíz de 17. Entonces esto de aquí va a quedar 2 raíz de 17. Por lo tanto, ¿cuál sería la longitud mínima? La longitud mínima sería este primer trayecto, que es 2 pi tercios por 2 raíz de 17, más este segundo trayecto, que vale 2 raíz de 17. Este de aquí, ¿ya? Voy a ponerle ahí con flechas. Entonces, esos dos sumados tendría que ser nuestra respuesta, ¿no? Solamente para fijar cómo van en las alternativas, podríamos factorizar 2 raíz de 17. Entonces, eso nos quedaría 2 raíz de 17 por 2 pi tercios más 1. Y eso se encuentra en la alternativa A. Ya está. Bien, entonces, eso sería pues haciendo la traslación de las figuras. Donde intervienen ambos. Listo. Y con eso también se estaría acabando la primera parte, pues, ¿no? La primera parte de este pequeño marco teórico sobre traslación y rotación de figuras. ¿Sí? Listo. Muy bien. Vamos a continuar, y para poder continuar vamos a hacer ahora el marco teórico sobre semejanza. Ya de una vez hacemos sobre semejanza para poder avanzar con los ejercicios. Ahora un momento, por favor. Ya, ahora sí, continuamos, ¿ya? Muy bien, entonces eso, como les estaba indicando, eso es todo lo correspondiente a la rotación y traslado, ¿no? Se ha tratado de ver los distintos tipos de ejercicios, la variedad de ellos, para tener, pues, ¿no? Las ideas claras cuando se desarrollen los ejercicios ahora, que vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Pero primero vamos a hacer el marco teórico sobre semejanza de figuras, ¿no? O algunos ejemplos tipos. Cuando hablamos de semejanzas de figuras, vamos a hablar así, ¿no? Vamos a decir que dos figuras son semejantes si tienen la misma forma, aunque tengan distinto tamaño, ¿ya? Esto estamos hablando más que nada en una idea un tanto más intuitivo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos aquí de semejanza de figuras, si hablamos de que dos figuras van a ser semejantes cuando tienen la misma forma, si hablamos de algunas figuras planas, vamos a considerar que por más que tengan la misma forma, sus lados deben de ser proporcionales. ¿Ya? ¿Sí? Por ejemplo acá, ¿no? Si esto es un triángulo y este triángulo, para que sea semejante, ¿qué debe de ocurrir? Deben de tener la misma forma. O sea, si por aquí sus lados es como A y B, estos catetos, entonces esto sería como A por K y B por K. ¿Sí? En esa forma, ¿no? Si de repente yo tengo acá una figura que tiene esta forma, entonces esta figura, para que sea semejante a otra, tiene que tener la misma estructura. Si esto está formado por 1, 2, 3, 4 cuadrados, entonces una figura semejante será una que va a ser más grande y que va a estar formada también por 4 cuadrados, ¿no? Entonces, en ese sentido es que estamos hablando que tengan la misma forma, ¿ya? En el fondo, tienen que estar también con sus lados proporcionales. ¿Sí? Bien. Entonces, a ver, a manera de ejemplo, uno de los ejercicios podría ser este, ¿no? Dice, Néstor tiene varias fichas plásticas como las que se muestra en la figura. Las dimensiones están dadas en centímetros.
Si con ellos desea formar figuras semejantes a una de las fichas, o sea, a una de estas figuras semejantes a una de estas fichas, ¿cuál es el perímetro de la figura más pequeña que puede construir? Debe de utilizar, ojo con esto, más de una ficha y sin superponerlas. Bien. A ver, nuestro amigo Néstor dice tiene varias fichas plásticas de este tipo, ¿ya? Que tiene forma de una L echada, ¿no? Ahora, ¿qué quiere hacer nuestro amigo Néstor? Bueno, él puede construir varias figuras, ¿ya? Y en realidad construye figuras semejantes a estas. Ah, ya. Entonces, si esta es una L echada, entonces la idea también sería construir una figura semejante a esta L, ¿no? Así ves, semejante, ¿ya? Ah, pero dice, de todas las figuras que puede construir, nos pide aquella figura o el perímetro de aquella figura, ¿qué cosa? Que sea la más pequeña. Entonces acá, que sea el más pequeño. Bueno, no sé si ustedes acá se percatarán, ¿no? Pero dirán, ¿no? Profe, ¿y qué tal si yo considero una figura igualito a esta? O sea, de acá que va a ser 10, por acá va a ser 20, por acá 10, de acá 10, así. ¿Puedo? Bueno, se podría considerar una figura igual, pues, ¿no? Si pones una ficha, nada más una ficha de este tipo, una ficha, entonces de hecho que estos dos ya son semejantes. Pero, resulta que a nosotros nos están pidiendo que la figura que hay que construir debe estar formado por más de una ficha. Entonces no vale aquí considerar de esa manera. ¿Ya? Bien, a ver, ¿cómo es lo que vamos a considerar? Para fines prácticos, vamos a hacer de la siguiente manera. A ver. Resulta que nosotros estamos queriendo una figura que sea semejante. Entonces la idea, como les dije hace un momento, deben de guardar la misma relación, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, miren, ve, yo puedo hacer este trazo, ve. Yo hago este trazo por acá, y hago este trazo por acá, y hago este trazo por acá. ¿Qué estoy haciendo en realidad? En realidad lo que estoy haciendo es que la figura original se puede partir en cuadrados de 10 centímetros de lado, ¿no? Por acá, 1, 2, 3, 4 cuadrados de 10 centímetros de lado. ¿Ya? Entonces, si quiero una figura semejante, entonces esta figura semejante también debe de estar formado aquí por cuadrados. Por cuadrados. Profe, ¿cuánto vale el lado? No sé. No sé todavía. Pero sí debe estar formado acá por cuadrados. ¿Ya? Bien. Pero ahora, como estas figuras deben de encajar acá, bueno, entonces miren, ve, el lado aquí que vale 10, los lados ahí siempre son un múltiplo de 10, entonces eso significa que de esta figura también su lado tiene que ser un múltiplo de 10. Y si va a ser un múltiplo de 10, entonces aquí tengo que intentar colocando acá los múltiplos de 10. Pero como quiero la figura más pequeña, entonces debo de empezar por los múltiplos de 10 más pequeños. El primer múltiplo de 10, ¿cuál podría ser? Ya, no puede ser 10. Porque les dije, si fuera 10, entonces sería solamente una ficha nada más acá. Y yo quiero más de una. Bueno, entonces no va a ser 10. Entonces intento de repente con otra. Otra, ¿cuál podría ser? Otra podría ser el siguiente múltiplo de 10, 20. Pero si esto es múltiplo de 10, el siguiente 20, entonces ahora sería buscar, pues, ¿no? Si de repente pueden encajar estas fichas aquí cuando esto vale 20. Bueno, pero como las fichas originales están acá formadas por cuadrados de 10, entonces si acá pongo 20, mejor sería bueno dividirlo acá en pequeños cuadraditos de 10 para después ver si encajan o no encajan, ¿no? Esto es una alternativa. Ya está, entonces lo dividimos en cuadraditos acá de 10. ¿Ven? Como ya está dividido ahí en cuadraditos de 10, bueno, entonces vamos aquí a ver si se puede cubrir o no con estas fichas. ¿Se puede cubrir o no? La respuesta es sí. Por ejemplo, una ficha podría encajar acá. Bueno, mi gráfico no está tan recto por las líneas, pero acá la idea sería de esta manera, ¿no? Una ficha encajaría por acá. ¿Cuál sería la otra ficha? ¿Dónde encajaría la otra ficha? Bueno, la otra ficha ya se estarán dando cuenta que puede encajar por este lado. Otra ficha más por acá. ¿Ven? Ya van 1, 2 fichas. Ahora, ¿y este otro lado se puede encajar o no? Sí, aquí puedes colocar la tercera ficha. Entonces, por este lado va a estar la tercera ficha. ¿Sí? Y en lo que queda, ¿qué es lo que va a considerarse? Lo que se considera acá va a ser la cuarta ficha. Entonces sí se logró cubrir esto.
Como se ha logrado cubrir, entonces se ha logrado cubrir cuando acá vale 20 centímetros. Y eso era el otro, pues, ¿no? El menor posible. Entonces ahí va a ser 20, por acá 20, por acá va a ser un total de 40. Por acá va a ser otra vez 20, por acá va a ser todo esto un total de 60. Y por aquí va a ser un total de 40. ¿Cuál va a ser el perímetro? El perímetro va a ser 60, 40, 20, 20, 40 y 20. Bueno, ahí el perímetro va a ser igual a 200 centímetros. Pero como la clave estaba en metros, 200 centímetros, eso es equivalente a 2 metros. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí la respuesta sería la alternativa de 2 metros. ¿Sí? Entonces, eso de ahí, pues, es una forma de resolver, pues, los ejercicios, ¿no? Sobre semejanzas. Y de una vez vamos a ver otro tipo de problema, ¿no? Esto es como les había indicado en la parte plana. Ahora, ¿se puede trabajar en el espacio? Sí. Siempre fijándonos en la característica, en las características que hay ahí para el problema, ¿no? Y para la figura también. Por ejemplo, acá dice así. Ariana tiene varias piezas congruentes, formada por 4 cubos pegados de 1 centímetro de arista. ¿Ya? Estos son 4 cubos de 1 centímetro de arista, como el que se muestra en la figura. Si con ellas quiere construir el menor sólido compacto semejante a una de estas, formada por más de 2 piezas, ¿cuántas de estas piezas como mínimo necesita? ¿Ya? ¿Cuántas de estas piezas dice como mínimo va a necesitar para que construya otra pieza que sea semejante? A ver, característica de es que está formado por ¿cuántos cubos? 1, 2, 3 y debajo de este está el cuarto. Entonces, si yo quiero una figura semejante, sería así. Yo debo de encontrar una figura también formada ¿por qué? Por 4 cubos. ¿Ya? Entonces, la idea sería buscar acá una figura formado por 4 cubos, ¿no? Siempre como un rompecabezas, no sé, de repente acá puede entrar una de esas, ¿no? Tal vez así, una de estas. Los otros, no sé, pueden ir colocados de otra manera, ¿no? Así, ¿no? De acá colocado de otra manera, no sé, la idea dice como un rompecabezas, ¿no? La idea es ir armando esto. Bueno, pero surge una manera natural, ¿no? Una forma natural aquí de preguntarse algo. A ver, esta figura no es tan amigable así tal y como está. Especialmente si voy a construir una que sea semejante a él. Pero si me fijo la característica, en realidad, ¿no? Para yo poder formar esta figura de acá, lo que se necesita es un cubo. Porque esta figura de aquí, este sólido está formado por cubos. Entonces la pregunta es, ¿cuántos de estos yo necesitaría como mínimo para poder formar un cubo? Porque si yo formo un cubo, entonces, si llego a formar un cubo, entonces formo más nada más, 3 más, y ya tendría el sólido pedido. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver de esta manera la solución. Como nosotros tenemos piecitas de este tipo, entonces lo que podemos hacer es rotar a una de esas piezas, ¿no? Es decir, agarramos una pieza más de ellos y lo rotamos de esta forma, ¿no? Ambas son lo mismo, nada más que esto está rotado. ¿Y qué hacemos con una de ellas que está rotada? Con una de ellas que está rotado lo pongo encima. Y fíjense que si lo ponemos encima, encaja exactamente. Encaja exactamente y con 2 de estas fichas, acá hay 2 fichas, con esas 2 fichas se llega a formar un cubo. Como su arista acá era 1 de cada uno, entonces su arista va a ser 2. Entonces ya tenemos aquí su arista 2 centímetros de este cubo. Bien. Pero si con 2 fichas hemos llegado a formar pues un cubo y nosotros necesitamos 4, ya se darán cuenta que vamos a hacer, ¿no? Entonces agarramos otros 2, por acá ponemos 2, agarramos otros 2 y pongo debajo de él. Agarro otros 2 y pongo al costado. Agarro otros 2 y pongo por acá. Y ya tenemos pues el sólido que nosotros queríamos. ¿Ven? ¿Cuántas piezas se han necesitado como mínimo? Se necesitó aquí, ¿no? Recuerden cómo hemos hecho acá 2, ¿cierto? Aquí va a ser
2, 4, 6 y 8. Y entonces ya tendríamos ahí los 8. Por lo tanto, aquí la respuesta saldría la alternativa C. ¿Ya? Bien. Entonces, eso sería pues todos los alcances en este pequeño marco teórico correspondiente a lo que son rotación y traslación de figuras, y lo otro que es semejanza. ¿Ya? Ahora, en semejanza de figuras, claro que sí pueden haber algunas aplicaciones que ya podríamos hablar de repente de semejanzas e incluso de triángulos, ¿no? Se pueden colocar fichas, te sale una semejanza de triángulos y después de ello se tendría que utilizar algunas propiedades. ¿Se puede? Podría ser, ¿no? Sí se podría presentar. ¿Ya? Listo. Ahora sí, ya que tenemos todo ello, vamos a concentrarnos en resolver nuestros ejercicios de clase. ¿Ya? Vamos aquí para el ejercicio número 1. Ejercicios de la semana número 14. A ver, empezamos con el ejercicio 1. A ver, dice así, ¿no? Dice que en la figura se muestra un cuadrado de 9 centímetros de lado. Ya está. Este es un cuadrado, dice cuyo lado mide 9 centímetros. Si el cuadrado se hace rotar 120 grados en sentido horario con respecto al punto N, ahí está, con respecto a este punto N, MN dice vale 3 centímetros, halle el perímetro de ¿quién? De la región generada por el cuadrado. Allá. ¿A qué se refiere con ese perímetro? A ver, es como si es que ustedes estuvieran de la siguiente manera, ¿no? Como habíamos indicado. Tengo aquí el cuadrado del lado 9, ¿ya? Ahora, el punto de giro, dices con respecto a este punto N. Este es el punto de giro, ¿ya? Este punto de giro. Entonces les dije que esto lo vamos a trabajar de esta manera. Es como si es que nosotros hubiésemos colocado acá, pues, ¿no? Un soporte que va a estar fijo y se va a tener que mover. ¿Cuánto se mueve? Bueno, se va a tener que mover por acá un total de 120 grados. En sentido horario nos dice, ¿no? 120 grados en sentido horario. Entonces, cuando se mueva 120 grados en sentido horario, ahora la disposición del cuadrado va a quedar aproximadamente así. ¿Ya? Pero ahí nada más no queda, sino que nos está pidiendo cuál es el perímetro de la región generada por ese cuadrado. ¿A qué se refiere con región generada? Bueno, es como, imagínense, ¿no? Imagínense que este cuadrado de acá fuese como una esponja, ¿no? Una esponja ahí pintada de color rojo, ¿ya? Con pintura roja. Ya está, esta es una esponja. Entonces, cuando este está sujeto y ustedes empiezan aquí a colocar, a mover, de hecho que esta esponja de acá de color de pintura roja va a tener que ir pintando, ¿no? Va a tener que ir pintando, pinta, hasta que llegue hasta este lugar. Entonces, todo eso lo que ha pintado, eso sería la región generada. Pues. Ya, la región generada. Pero ahora dirán, ¿no? Profe, ¿y ahora cómo yo voy a saber cuál es esa región generada? ¿Qué forma tiene? Usted me dice que acá pinta, pero ¿cómo ha pintado? Ya, le sugiero esto, ¿no? Como acá el recorrido siempre va a ser con respecto a un punto, entonces los recorridos son radiales. Entonces, yo les sugiero que hagan lo siguiente. Que siempre de la figura que vas a girar con respecto al punto de giro, trates de buscar el punto que se encuentra más cerca del punto de giro. ¿Cuál es el punto más cercano de esta figura con respecto al punto de giro? Ah, es este de aquí. Y también les sugiero buscar pues cuál es el punto más alejado de la figura que estás ahí girando con respecto al punto de giro. ¿Y cuál es el punto más lejano de él, este cuadrado con respecto a él? Este de aquí. Este es el más alejado. Entonces, basta con que ustedes hagan girar pues el más cercano y el más alejado. Si el más cercano haces girar, ese gira por acá. Va a llegar hasta este lugar. 120 grados. Y el más alejado que se encuentra por acá, si lo haces girar, también va a girar 120 grados. Pero si gira 120 grados estaría aproximadamente por aquí. 120 grados. Ahorita vamos a mejorar este gráfico. ¿Ya? Pero lo que les quiero indicar es que si has hecho girar al más cercano y al más alejado, entonces cualquier otro punto se va a encontrar dentro de esta región.
O sea, la región generada va a ser aquella región que se encuentra entre estos dos puntos, entre el que ha girado, entre el más cercano y el más alejado. Bueno, y como nos pide el perímetro, de hecho que el perímetro sería este segmento de este arco de verde, este otro arco de verde, este otro, el que ya sabemos que vale 9, 9, y por acá también esto de acá, este 9 y este 9. ¿Ven? Entonces sería 9 más 9 más 9 más 9 más la longitud de este arco más este arco. Y esa sería la respuesta. ¿Ya? Entonces, eso sería el trabajo que se debe realizar cuando a ustedes les pidan longitud, perdón, cuando les pidan a ustedes perímetros, ¿no? De regiones generadas, ¿no? Ahora, dependiendo de las condiciones, a veces no les pueden pedir perímetros nada más, tal vez le pueden pedir incluso hasta áreas, ¿no? ¿Sí? Y pues, ¿no? Una vez que obtienes el esquema respectivo que se va a trabajar, una vez que obtienes ese esquema, ya de ahí solamente sería cuestión de aplicar las propiedades. Si les pide perímetro, ¿qué es perímetro? Si les pide áreas, también, ¿no? Cómo se calculan las áreas, nada más. Pero lo fundamental es obtener la región. ¿Ya? Entonces vamos a pasar en limpio esto. Pasando en limpio sería así. ¿Cuál va a ser la región generada? Ahí está. Este de aquí es el original. ¿Ya? Este tipo de aquí vale 9. El de aquí vale 3. Este de aquí vale 9. Entonces vamos a hacer girar. ¿Cómo vamos a hacer girar? A ver. Este de acá que vale 12 en total, cuando gira va a quedar de esta forma. El ángulo de giro va a ser de esta manera. ¿Cuánto dijimos que había girado? Había girado 120 grados. Entonces, cuando gira 120 grados, el más cercano lo que gira va a ser él. Y el más alejado lo que gira va a ser este. ¿Ya? Entonces, la idea sería ocuparnos de averiguar ahora cuántos son esos segmentos. Bien, el ángulo 120 grados, no se olviden, ¿ah? El ángulo 120 grados, que eso es equivalente a 2 pi tercios. Bueno, sigamos. ¿Y cuál era la región generada? Bueno, la región generada va a ser todo esto. Lo de rojo, incluido esto de verde. ¿Ya? Bien, como nos está pidiendo el perímetro, vamos aquí colocando de una vez cuál va a ser el perímetro. ¿Ya? El perímetro acá, ¿cuál sería? Vamos a poner aquí, perímetro, P de perímetro. Perímetro sería, de la región generada sería, este 9 de verde más este otro 9 de verde. ¿Más quién más? Más este otro 9 de verde y este otro 9 de verde. ¿Ya? Entonces ya está, ojo, la región generada está acá. Este 9, 9, este 9, 9 y por acá este arco y este arco. Como este es 9, 9, por acá 9 y 9, sería 9 por 4, 9 por 4, vamos 36. Bien, siguiente. Ahora vamos a generar lo que falta. ¿Qué más falta? Bueno, ahora para terminar de encerrar la región, necesito yo este arco. Pero este arco, ¿cuánto será? Allá, este arco, recuerden que era, por LOR, sería ángulo por el radio. El ángulo 120, o sea, 2 pi tercios. Por el radio, el radio en este caso vale 3. 2 pi tercios por 3. Se va, allá. Entonces este arco va a ser 2 pi. Por lo tanto, va a ser 9 más 9 más 2 pi más 9 más 9. Allá, entonces acá falta más 2 pi. Y lo que faltaría sería solamente este tramo de acá, este de aquí, ¿no? Este de acá. Ya, este de acá, ¿no? Todo este arco. ¿Y cuánto va a medir todo este arco? Nuevamente, esto de aquí vamos a averiguar. Ángulo por el radio. Ángulo 2 pi tercios. Ahora, por el radio. El radio va a ser este. ¿Ya? El radio va a ser él. ¿Y cuánto va a ser ese radio? Ya se darán cuenta que, como acá esto es 90 grados, esto vale 9 y esto es 12. 12, esto vale 4 por 3, esto 3 por 3, entonces por ser triángulo notable, esto es 5 por 3. Así es que esto sería 15, este radio. Entonces siempre se movió esta distancia de 15, 15, 15, 15, 15, hasta acá. Hasta acá también va a ser 15, con respecto a este punto. Entonces acá sería 2 pi tercios por 15. 15 entre 3 va a ser 5 por 2, va a ser 10. Entonces ahí sería 10 pi. Bueno, entonces acá sería más un total de 10 pi. Por lo tanto, el perímetro sería 36 más 12 pi. Entonces el perímetro va a ser 36 más 12 veces pi. Y de ahí ya lo pueden acomodar, ¿no? Entonces pasándolo en limpio sería así, ¿no?
36 más 12 pi, factorizas aquí solamente el 12, quedaría 12 multiplicado por pi más 3, ¿no? Ya está. Y eso de ahí se encuentra en la alternativa B. Listo, ya está. Bien, entonces esa sería la resolución de el primer ejercicio. ¿Sí? Entonces aquí, bueno, se había hecho el giro nada más, lo que cambiaba era tener en cuenta cómo obtener las regiones generadas. Bueno, vamos al ejercicio número 2. A ver, el ejercicio 2 dice así. Las siguientes figuras han sido sombreadas sobre láminas transparentes y congruentes. Determine la figura número 223. ¿Ya? Ahí están las figuras y nos piden la figura número 223. Bueno, ¿cuál es la idea? Les había indicado cuando hemos visto esa parte de secuencia de figuras, porque esta es una secuencia de figuras, les había indicado que una ayuda que nos daban era encontrar cada cuánto se va a repetir. Entonces vamos a ver aquí cada cuánto se repite, ¿ya? Entonces voy a hacer un ratito, por favor. Entonces tengo acá figura 4. Por este lado voy a hacer la figura 5, ¿ya? Después les voy a dar otra idea. Figura 5. Acá vamos a hacer una figura más. Esta sería la figura número 6. Acá vamos a colocar la figura número 7. Por este lado la figura número 8. Vamos a hacer hasta la figura número 9. Figura número 9. Ya está. Bien, entonces, ahora, ¿qué se va a cumplir? A ver, si seguimos la secuencia, fíjense que hay dos elementos. Primer elemento, la sombra, y segundo elemento, el punto. La sombra se mueve, esta sombra de acá se está moviendo en sentido anti-horario. Pero siempre se mueve avanzando 2 posiciones. ¿Ve? 1, 2, y hasta acá. ¿Ve? El otro 1, 2, y está acá. El otro va a ser 1, 2, y va a estar acá, y así sucesivamente. Mientras que el punto, este punto se va a mover en sentido horario, se mueve para acá. Pero siempre va avanzando de uno en uno. ¿Ve? Un lugar, el otro un lugar, el otro un lugar, y así sucesivamente un lugar, un lugar, un lugar van avanzando. ¿Ya? Entonces, la idea no es solamente que llegue uno, sino la idea es que lleguen 2 nuevamente a su posición inicial. ¿Ya? Entonces, si tenemos eso en cuenta, a ver la sombra. La sombra, como va en sentido antihorario, la figura 5, ¿cómo sería? 1, 2. Estaría aquí la sombra. El siguiente, 1, 2. En la figura 6 estaría por acá la sombra. En la figura 7, 1, 2. Por acá va a estar la figura 7. La figura 8, 1, 2. Por acá estaría ahora la sombra. Y en la figura 9, 1, 2, estaría por acá. Pero en cambio, el punto de aquí, como va a ir avanzando, va a ser acá, ¿no? 1, luego va a estar acá. 1 más va a estar por acá. 1 más va a estar por acá. Si es que en la figura 5, ahora el punto estaría aquí. En la figura 6, ahora el punto estaría acá. En la figura 7, ahora el punto estaría por acá. En la figura 8, ahora el punto estaría por acá. Y en la figura 9, ahora el punto estaría por acá. Y fíjense que si hemos hecho de la figura 1 hasta la figura 9, todos eran diferentes hasta la figura 8. Pero la figura 9, este es igual que la figura 1. Entonces ya tenemos la relación, ¿no? Entonces la figura 1, figura 2, figura 3, figura 4, figura 5, figura 6, figura 7 y figura 8 son diferentes. La figura 9 va a ser que la 1,
la figura 10 igual que la 2, la figura 11 va a ser igual que la 3, la figura 12 igual que la 4, la figura 13, por acá la figura 14, por este lado la figura 15, y así, y la figura número 16. Y haciendo el abuso del lenguaje, les dije que como está cambiando cada 8, allá, entonces estos son los múltiplos de 8 más 1, y acá los múltiplos de 8 más 2, el de acá van a ser los múltiplos de 8 más 3, el de acá van a ser los múltiplos de 8 más 4, por acá vamos a tener los múltiplos de 8 más 5, por acá vamos a tener los múltiplos de 8 más 6, por este lado los múltiplos de 8 más 7, y por acá los múltiplos de 8. Ya está. Ah, pero decía, ¿no? Profe, pero yo quiero acá la figura 223. Entonces, la figura número 223. Ah, entonces me ocupo solamente del 223. 223 resulta que esto es un múltiplo de 8 más 7. Ah, entonces eso es equivalente a la figura 7. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser la figura 7. O sea, esta de aquí. Y esa figura 7, ¿en cuál de las alternativas se encuentra? Esa de ahí se está encontrando en la alternativa A. ¿Sí? Igualito. Entonces la idea es buscar solamente cada cuánto se va a ir repitiendo. ¿Sí? Muy bien. Entonces esa sería la resolución. Les voy a mostrar ahorita otra resolución donde también se puede analizar de uno en uno. Ya se puede analizar de uno. ¿No? Pero la idea general es esta, ¿no? De una vez ustedes lo que pueden hacer es buscar directamente hasta cuándo se repita y a partir de eso ya tienen el ciclo y luego vuelven ahí a identificar o solamente a trabajar con la multiplicidad. ¿Ya? Ahora, si trabajan de uno en uno, podrían trabajar así, ¿ve? Como había dos elementos, era la sombra. Si trabajan para la sombra aquí se encontraba en la figura 1. La sombra acá se encuentra en la figura 2, acá en la figura 3 y aquí en la figura 4. ¿Sí? Como nuevamente se va a volver a repetir, entonces el ciclo era de 4. Ahora, si lo trabajas ahí de uno en uno, en este caso para esta sombra, hallarías así. La figura 23, perdón, 223. 223, como el ciclo para las sombras es múltiplo de 4, eso es múltiplo de 4 más 3. Entonces, la sombra es equivalente al de la figura 3. Bueno, entonces tendríamos ahí que la sombra va a estar aquí. En la figura 223, acá va a estar la sombra. Ahora hacemos lo mismo para la figura número... Perdón, para el punto. Como el punto va avanzando de uno en uno, entonces miren, ve, esto va a volver a su lugar después de 8. Entonces el ciclo es cada 8. Nuevamente, para la figura 223, el punto va a ser igual al de la figura número 7, ¿no? Porque es un 223 múltiplo de 8 más 7. Si es múltiplo de 8 más 7, allá, entonces el punto va a estar acá con el número 7, sería por acá. Ya está. Como ya tenemos eso, entonces ahora lo que tendríamos que hacer, si lo has analizado por separado, ahora lo puedes colocar uno encima de otro, ¿no? Colocas aquí uno, el otro lo pones acá encima y ahí ya estaría coincidiendo. Como ahí ya va a estar ahí coincidiendo, sería la figura que justamente está apareciendo en la alternativa A. ¿Ya? Entonces, esa de ahí va a ser otra opción. ¿Sí? Esto es otra opción. Lo puedes analizar de uno en uno, ¿no? O si no, lo puedes hacer así, ¿no? Vas buscando, te das dando cuenta hasta el momento que se va repitiendo el ciclo. Bien, entonces, eso sería la resolución de este ejercicio, ¿no? Del ejercicio número 2. Continuamos. Vamos a hacer ahora el ejercicio número 3. A ver, dice así el ejercicio 3. En la figura se tiene un camino con un obstáculo semicircular de diámetro 12 centímetros, un disco de radio 6 centímetros y un triángulo equilátero inscrito en él. Además, PQ es paralelo a AB. Si el disco rueda sin deslizarse, desplazándose sobre la superficie en el sentido horario hasta que el punto P toque la superficie, ¿cuál es la mínima longitud que recorre el centro del disco? A ver, dice así, ¿no? Dice, tenemos aquí en la figura un camino
¿no? Un camino con un obstáculo semicircular de diámetro 12. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá abajo. Este de aquí dice es el camino semicircular. Acá este obstáculo es semicircular de diámetro 12. Entonces, si este es semicircular de diámetro 12, ya se pueden dar cuenta que aquí el radio, ¿cuánto mide? El radio sería 6. ¿Ya? Entonces, esto es 6. ¿Sí? Un radio vale 6. ¿Qué más? Además se tiene, dice, un disco cuyo radio también mide 6. Allá, entonces, acá voy a colocar al centro y por acá dice el radio de este va a ser 6. Ya estoy trazando. Allá, pero dice este triángulo que está inscrito es un triángulo equilátero. ¿Sí? Es un triángulo equilátero. Bien, pero si este triángulo está inscrito en esta circunferencia, entonces el centro de la circunferencia también va a ser igual al centro de este triángulo equilátero. Y nosotros sabemos cuál es el centro en un triángulo equilátero, ¿no? En un triángulo equilátero, para hallar el centro, si ustedes trazan las alturas, que van a ser iguales a las medianas y que van a ser iguales a las bisectrices, mediatrices, por ser equilátero, justo eso va a coincidir ahí su centro con el baricentro, ¿no? El baricentro de él. ¿Ya? Entonces este de aquí, su centro de la circunferencia va a ser justo el baricentro de este. Bien, ¿qué más? Además nos dicen que PQ, este de acá, PQ, dice es paralelo a AB. Bien, ahora esta rueda dice va a tener que rodar hasta que el punto P toque la superficie. ¿Ya? Bueno, entonces empecemos a analizar. Aquí está P, sabemos que, por según el gráfico, aquí se encuentra Q, así es que voy a poner solamente para fines prácticos aquí Q, y por este lado va a estar R. Entonces miren, en sentido antihorario está P, Q y R. Eso es en sentido antihorario. ¿Ya? P, Q y R. Así está, hemos colocado los puntos. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando esta rueda, valga la redundancia, rueda por la parte de acá arriba? ¿No? Va por acá, por la parte de acá arriba. Entonces, cuando llega a este lugar, ahora vamos a tener esta disposición. Profe, ¿y el punto P? El punto P va a estar acá. Ahora dirán, ¿por qué, no? ¿Por qué va a estar ahí? Ahorita lo averiguamos. ¿Ya? Vamos a hacer aquí un pequeño cálculo para que vean que sí, efectivamente ahí va a estar el punto P. Como les dije que esto ahí va a ser el centro, entonces podríamos trazar por acá. Trazo por acá y trazo por acá. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser este ángulo? Este ángulo va a ser 120 grados. ¿Cierto? 120 grados. Y si ustedes trazan por acá, esto es la prolongación allá. Entonces, esto de aquí vale 6, 90 grados porque era el punto de tangencia. 6. Y todo esto va a ser el radio 6 y este otro 6 allá. Entonces, si esto es 6 y esto es 6, entonces esto es 12. Entonces un cateto como 6, la hipotenusa como 12. Muy bien. Entonces este ángulo de aquí debe de ser 30 grados. Cuando llegue a esta disposición va a ser la misma historia. La misma historia va a estar por acá. Entonces por aquí vamos a tener otro ángulo de 30 grados. Si esto es 30 grados y este 30 grados, bueno, entonces esto debe de ser 120 grados. Y si eso es 120 grados, fíjense que este arco, ¿con quién coincide? Ese arco va a coincidir con él, con esto, ¿no? Porque no es, tienen el mismo radio ambos, ¿sí? Tienen el mismo radio y el ángulo es el mismo, 120, 120, entonces este arco es igual a este arco. Como ese arco es igual a él, entonces si acá está el punto Q, entonces ¿qué va a ocurrir? Si ahí está el punto Q, allá, entonces cuando recorre todo él, entonces aquí va a estar R. Pero ¿se acuerdan cómo había avanzado? Era PQR en sentido antihorario. Si este es en sentido antihorario, PQR, entonces por aquí también. Si aquí está R, antihorario, va a seguir P y entonces aquí va a estar QB. PQR. Entonces ahora sí, esa es la disposición de P. Pero eso no nos pedían, sino nos estaban pidiendo qué cosa. Nos estaban pidiendo la longitud que recorre el centro. Entonces vamos a pasar todo esto en limpio, ¿ya? Pasamos en limpio aquí. ¿Sí? Pasamos en limpio algunas cosas. Entonces, la longitud que va a recorrer el centro, esta vez sería pues de esta manera. ¿Ya? El ángulo, y ya pasándole así, tendríamos de esta forma, ¿no? Acá no coincidió el centro. Ya. Entonces, esto de aquí va a ser la longitud que recorre el centro hasta acá. ¿Ya?
No se olviden aquí que eran 30, ¿no? 30 grados, 30 grados. Bien. Este de aquí era 6, por acá también era 6, ¿no? Por eso. Bien, entonces de una vez calculemos esto. Sabemos que 120 grados es 2 pi tercios allá. Entonces, por LOR, esto sería el ángulo, que es 2 pi tercios, ¿por quién? Por el radio. Y el radio vale, en este caso, de acá, 6 más 6, 12. Entonces sería 2 pi tercios por 12. Esto nos va a quedar 8 pi. Así es que en el primer trayecto, desde este punto hasta este punto, eso de ahí nos va a quedar un total de 8 pi. ¿Ya? A ver, de una vez, este ángulo de aquí, recuerden que era los 120. Bueno, ahora sí, continuamos. Pero ahora, y el segundo trayecto no ha terminado ahí, sino que debemos de acabar aquí cuando P dice se encuentra en contacto con el piso. Entonces ahora, si P va a estar en contacto con el piso, ¿qué debe de ocurrir? Allá, podríamos hacer este trazo, ¿no? Va a seguir avanzando hasta que P avance por acá, entonces hacemos este trazo. Trazamos este segmento que va a ser nuevamente perpendicular acá, 90 grados. Pero si este de aquí es 90 grados, acá está el punto P, allá. Pero si esto era el centro, 90 grados, y aquí va a ser paralelo, entonces el ángulo que acá se está formando tiene que ser 90 grados. Y ustedes saben que si esto era equilátero, acá 90, entonces esto de acá tiene que ser 60, porque todo era 120, y este de aquí va a ser 30. Entonces, al ser de esta manera, allá, entonces acá, al ser 90 grados, allá, entonces este ángulo va a tener que ser 60. ¿No? Por eso, entre este segmento que va a ser acá, que va a llegar aquí a este punto de tangencia, y este otro al punto P, aquí el ángulo va a ser pues de 60 grados. Bien, pero si ese ángulo es 60 grados, entonces la pregunta es, ¿y cuánto va a ser este arco? Allá, ese arco va a ser igual a ¿cuánto? Ese arco sería ángulo, que va a ser pi tercios por el radio. ¿El radio cuánto era? El radio de la circunferencia, esto vale 6. Entonces sería por 6. Es decir, esto es equivalente a 2 pi. Pero cuando avanza esta rueda hasta que llegue a este punto, todo esto va a estar en contacto con él, con el piso. Así es que si este arco mide 2 pi, entonces desde este punto hasta este punto también mide 2 pi. Ahora dirá, no, profe, ¿por qué me importa averiguar pues ese tramo? Yo no quiero él, yo quiero lo que recorre el centro. Claro, porque ahora si está por acá y va a avanzar en un camino rectilíneo, ahora el centro va a avanzar así. Y si el centro avanza de esta manera, entonces cuando completas aquí el rectángulo, si este de acá vale 2 pi, allá, entonces acá arriba también va a ser 2 veces pi. Por lo tanto, ya tendríamos la solución, ¿no? La solución sería, lo que recorre el centro sería esta parte de aquí, 2 pi tercios por 12, que esto de aquí hemos dicho que vale 8 pi, más todo esto que estamos indicando que vale 2 pi. Entonces la respuesta sería 10 pi, y 10 pi se encuentra en la alternativa B. Bien, entonces ya está ahí la resolución, ¿no? Muy bien, continuamos. A ver, ejercicio número 4. Bueno, para el ejercicio número 4 que vamos a ver ahorita en un momento, se van a dar cuenta que por más de que ocurran, pues, ¿no? De repente algunas traslaciones o rotaciones, en algún momento podríamos caer tal vez a una propiedad ya un tanto que hemos utilizado, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Verdad? Dice el ejercicio 4 así. En un sistema cartesiano rectangular, un triángulo tiene por vértices A igual a menos 1,6, B igual a menos 2,2 y C igual a 1,4. Halle la suma de las coordenadas de los vértices del triángulo transformado al rotar el triángulo ABC un ángulo de 180 grados en el sentido horario con respecto al punto O, que es 3,1. Ya, a ver, vamos traduciendo eso. Para empezar, dice, está el sistema cartesiano. En ese sistema cartesiano, dice, se ha colocado un triángulo. Se tiene ese triángulo. Los vértices del triángulo son A igual a menos 1,6. Entonces, ¿dónde está ese menos 1,6? Menos 1 en X, 6 arriba, entonces este de aquí es A.
B igual a menos 2,2. Menos 2,2 menos 2 en X, 2 en Y, entonces acá va a estar el punto B. Y C, bueno, C va a ser 1,4. Como este de acá C es 1,4, bueno, entonces aquí vamos a tener que por acá se va a encontrar C. Ahora, lo que nos pide es la suma de las coordenadas de este triángulo, del nuevo triángulo que se obtiene cuando esto rote 180 grados respecto a este punto. ¿Ya? ¿Cuál es el punto de rotación? Ese. Ah, pero este gira, dice, en sentido horario, por acá. Bueno, entonces, a ver, les pregunto solamente para A. ¿Qué va a pasar para A? Si este va a girar 180 grados, entonces A tiene que venir así, ¿no? En sentido horario, gira, 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 y va a llegar acá. Y como A va a ser 100, y como el giro es 180 grados, es decir, va a ser acá una posición equivalente a ¿quién? Va a ser una posición equivalente por acá así. ¿Sí? El ángulo acá de rotación va a ser 180 grados. Pero si el ángulo acá de rotación es 180 grados, fíjense que al ser radial, esta distancia de A al punto de giro, esta distancia, va a ser igual a la distancia del punto de giro al nuevo punto, a la nueva ubicación de A. Esas distancias son iguales. ¿Y se acuerdan que eso ya lo hemos trabajado? ¿Se acuerdan cómo se ha trabajado? Esto de aquí es como hacer la simetría respecto a un punto. ¿Cómo se hacía la simetría respecto a un punto? Si ustedes tenían un punto P original, un punto original cuyas coordenadas eran X, Y, y ustedes debían aplicar la simetría respecto a un punto P cuyas coordenadas eran A, B, entonces la resultante se obtenía mediante una formulita, ¿no? ¿Se acuerdan la formulita? 2 veces A menos X y el otro es 2 veces B menos Y, ¿no? Ya está. Entonces, con esta formulita nada más se va a poder hallar pues las ubicaciones o las nuevas coordenadas para A. Y si puedes para A, también pues para B y para C, ¿no? Porque va a ser lo mismo. B también cuando viene va a estar acá al otro lado al frente y a la misma distancia. Así es que tendríamos que hallar su punto simétrico respecto a este 3,2. 3,1. ¿Ya? Bien, entonces ahora sí, ya que tenemos esto, vamos a averiguar del primer punto A. Ya, lo voy a borrar esto para que no sea muy engorroso, ¿no? Porque acá ya está la ubicación exacta. Entonces, esta de aquí va a ser la ubicación de el nuevo A'. ¿Ya? Esta distancia es igual a esta distancia. Aquí lo que ha avanzado es 180 grados. 180 grados en sentido horario. ¿Cómo se halla? Como el punto original era menos 1,6, entonces este es el X y este es el Y. Como el punto de giro es 3,1, bueno, entonces este de aquí es 2 veces A, o sea, 2 por 3, menos el X, que sería el menos 1. ¿Ya? Y luego el otro lado va a tener que ser 2 veces B, ver el B vale 1, sería 2 por 1, menos el Y, el Y vale 6. Entonces, si ustedes operan 2 por 3, 6, menos 1 va a ser 7. Y 2 por 1 va a ser 2, 2 menos 6 va a ser menos 4. Ahí está la ubicación de él. ¿Ven? Entonces, estamos aplicando la formulita que ya hemos aprendido. Lo mismo vamos a hacer para B. Para B su ubicación va a estar por acá, 180 grados. ¿Cómo sería? Nuevamente, ahora sería el nuevo X y este es el nuevo Y. El A y el B no cambian, sería AB. Entonces, nuevamente, para el B' sería aquí 2 veces el A, que sería 3, menos aquí el X, pero el X vale menos 2, sería menos 2, ¿sí? Y la otra coordenada sería 2 veces el B, que sería 2 por 1, y menos este de aquí, que va a ser el 2. 2 por 3, 6, menos 2 va a ser 8. 2 por 1, 2, menos 2 va a ser 0. Entonces eso va a ser 8,0. ¿No? Y lo mismo para el otro lado, pues para el C. Este es el X, este es el Y, este es el A, este es el B. Entonces el C' va a ser aquí 2 por 3, menos 1, menos 1 acá. Y el otro va a ser pues 2 por 1, menos, en este caso va a ser 4. Y las coordenadas sería 5, menos 2. Bien, como ya tenemos ahí 5, menos 2, esta sería la ubicación del nuevo triángulo girado. Nos pedía la suma de los vértices, este es A', esto vale B' y este equivale C'.
La suma de los vértices sería 8 más 0 más 7 menos 4 más 5 menos 2. Entonces ahí está, ¿no? 7 menos 4 más 8 más 0 más 5 menos 2. Esto saldría 14 y 14 se encuentra en la alternativa A. Ya está. Y esa sería la resolución de este ejercicio. ¿Sí? Muy bien, entonces como ustedes pueden ver, ¿no? El hacer una rotación también, pues, ¿no? Nos ha llevado, pues, que en el fondo, ¿no? En el análisis era, justamente llegar ahí a, lo que ya se había, estudiado. Bueno, eso sería todo lo correspondiente a la parte de rotación y traslación de figuras. Bien. Ahora pasamos, a semejanzas, ¿ya? Semejanzas de figuras. A ver, vamos al ejercicio número 5, que dice así. El ejercicio 5 va de esta manera. Dice, Jorge tiene varias fichas plásticas como las que se indica en la figura. Cada figura está formada por cuadrados idénticos, ¿ya? Si con ellos desea formar una figura semejante a la del tipo 3, ojo a esta, a la del tipo 3, ¿cuál es el menor número de fichas que utilizará para lograr el objetivo? Debe utilizar por lo menos una ficha de cada tipo y sin superponerlas. ¿Ya? Ojo, ¿eh? Esta vez nos está diciendo cuál es el menor número de fichas. Ya, entonces vamos a analizar. Para empezar, nuestro amigo Jorge dice que tiene varias de estas fichas, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos tipos de fichas tiene? Tiene 4 tipos de fichas. 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Claro que el tipo 3, bueno, por cuestiones de espacio se está colocando así, ¿no? Está aquí parado. ¿Ya? Pero justo nos está diciendo que él quiere formar una figura que sea semejante a la del tipo 3, o sea, semejante a esta. ¿Ya? A esta de aquí, dice, quiere formar que sea semejante. Entonces, característica de él, está formado por 1, 2, 3, 4 cuadrados. Entonces aquí también hay 4 cuadrados. ¿Ya? Entonces vamos a tener que formar semejante a él. Bueno, entonces, si esta figura va a estar formada por estas fichas, entonces de hecho que acá tienen que encajar sus cuadraditos, ¿no? Sus cuadraditos tienen que encajar. Entonces la pregunta sería, profe, ¿y ahora y cuántos cuadraditos tienen que ir por acá? Recuerden que nos está pidiendo la menor cantidad de fichas que va a utilizar y debe de utilizar al menos uno de cada tipo. Bueno, yo les pregunto, a ver, si quiero utilizar la menor cantidad de fichas, entonces, ¿de quién tengo que utilizar más? Bueno, tengo que utilizar aquella ficha que tiene mayor cantidad de cuadraditos. Si ustedes se percatan, este de acá tiene 4 cuadrados. Este otro de aquí tiene 4 cuadrados. Este también tiene 4 cuadrados, pero este tiene 5 cuadrados. Entonces, esto tengo que utilizar más. Entonces, esto se tiene que utilizar la mayor cantidad, ¿ya? La mayor cantidad de ellos, ¿no? Claro, para utilizar la menor cantidad posible, ¿ya? Bien, entonces vamos a empezar a analizar. Ah, ojo que hay que utilizar uno de cada tipo, por lo menos también, ¿no? Bueno, entonces, de hecho que la figura que voy a buscar no debe de estar formado por un cuadradito, ¿no? Porque un cuadradito acá va a ser imposible que yo encuentre. Ahora la pregunta será, ¿será que esta figura va a estar acá formado por 2 cuadrados en este lado? A ver, ¿se podrá dividir en 2 cuadrados así congruentes a ellos acá? Bueno, uno puede intentar pues así, ¿no? Intenta ver, intentemos así. ¿Qué pasa si intentamos dividir de esta manera? Si intentamos dividir de esta manera, fíjense que acá, ¿cuántos cuadrados tendríamos que cubrir? 1, 2, 3, 4, aquí 4, 4 y 4. Ah, se tendría que cubrir 16 cuadrados con estas 4 fichas. Pero si voy a utilizar 1, 1, 1, 1, al menos uno de cada tipo, entonces al usar al menos uno, aquí son un total de 17. Así es que va a ser imposible cubrir estos 16 con 17 cuadrados, porque me obliga a utilizar uno de estos tipos. Por lo tanto, no conviene estar acá dividiéndolo solamente en 2. Ahora la pregunta es, ¿será que uno puede dividir acá en segmentos así de 3? A ver, es decir, acá 1, por acá 2 y así por aquí, así otros segmentos de 3.
¿Qué opina? ¿Se puede o no se puede? Acá, ¿se podrá cubrir o no se podrá cubrir? Bueno, a ver, tratemos, ¿no? Si analizamos nuevamente, acá va a ser acá 9, 9, 9, 9, habría 9 cuadrados. 9 por 4 tendríamos que cubrir 36 cuadrados. Ah, yo creo que sí, ¿no? 36 cuadrados con estas fichas. Pero como voy a utilizar más de estas, entonces tengo que utilizar la mínima cantidad de estos 1, 2, 3. Bien, pero utilizando la mínima cantidad, acá sería 4, 4 y 4, hasta ahí. Utilizando uno nada más de ellos sería 12. Entonces, 12 de estos 36 ya estarían cubiertos. Si hacemos la resta, quedaría 24. Y se dan cuenta que 24 va a ser imposible cubrir con estas fichas. Porque estas de acá siempre cubren de 5 en 5. No voy a poder cubrir 24. Entonces, eso me indica que una de estas tengo que utilizar 4 más. Es decir, una de ellas, de una de estos tipos tengo que utilizar 2. ¿Ya? Entonces, el resto va a ser 1, 1, el otro tiene que ser 2. ¿Por qué? Porque si utilizamos 2 ahí, entonces sería de esta manera. Sería 4, 4, 4, más otra de estas de acá marcadas que voy a utilizar 4, sería un total de 16. 16, entonces acá 20, y con esos 20 sí pueden ser cubiertas con figuras de este tipo. ¿Cuántos de ellos se estaría utilizando? Se estaría utilizando 4 de estos, ¿no? 4 por 5, 20 voy a lograr cubrir. Ahora estos otros 4, ¿de quién vamos a poner? Bueno, ya ahí al momento de cubrir, no sé, de repente pueden encontrar de él o pueden encontrar de él, o tal vez se puede encontrar de este. Van a ver que con este cumple, ¿ya? Entonces vamos a cubrirlo acá. ¿Cómo lo cubrimos? Por ejemplo, empezamos a colocar una de estas fichas aquí. Otra de estas fichas va por acá. Una de estas fichas cubre por este lado. ¿Qué más? Otra de estas fichas va a cubrir por acá. Otro más de estas cubre por este lado este espacio. Otra más de él, porque acá hemos dicho que vamos a poner 4, va a ser este. Necesitamos utilizar de este tipo, por acá, y ya estaría cubierto todo. ¿Ve? Entonces ya está cubierto ahora sí todo tal y como se quería. Ya está. Ah, hemos logrado. ¿Cuántas fichas pero se utilizó? Tuvimos que utilizar 4 de él, más quién, más 2 de él, más 1 y 1 por acá. Ah, entonces se tuvo que utilizar un total de 8 fichas en total, ¿no? Entonces como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Por lo tanto, ahí la respuesta tiene que ser la alternativa A. Muy bien, eso sería la resolución de este ejercicio número 5. Vamos al ejercicio número 6, ¿ya? A ver, ejercicio número 6 dice así. Aquí está, ¿no? Esta es la aclaración que hice. Dice, Fernando, piloto de un avión de reconocimiento que vuela a una altura de 1,8 kilómetros, fotografía a un buque durante su vuelo en el momento de pasar por la vertical de este. Si la cámara fotográfica tiene 12 centímetros de profundidad y en la foto el buque presenta una longitud de 8 milímetros, ¿cuál es la longitud del buque? ¿Ya? Entonces vamos a trabajar ahí cuál va a ser la longitud del buque. Bueno, vamos a hacer un pequeño esquema acá. Dice que Fernando vuela a una altura de 1,8 kilómetros. ¿Ya? Entonces aquí está volando a una altura de 1,8 kilómetros. 1,8 kilómetros aquí. Entonces, por este lado, cuando está volando, vamos a poner así, dice en ese instante él está tomando una fotografía, ¿no? Fotografía a un buque. Bueno, entonces en la parte de acá abajo va a estar pues el buque. ¿Ya? Entonces por acá va a estar el buque. ¿Qué más? Aquí va a estar pues el instante en el cual está fotografiando. Pero ¿qué va a pasar? Dice en ese momento que está fotografiando. Ah, cuando fotografía, dice, está ocurriendo lo siguiente, ¿ya? Vamos a suponer que acá está, pues, la lente de la cámara. Este de aquí es el lente de la cámara. Bien. Pero, de acuerdo a los datos del problema, nos están diciendo que cuando fotografía, bueno, va a fotografiar así. Ahí está la lente, el lente de la cámara. Bueno, entonces aquí en la cámara, dice la longitud aquí que va a tener la foto, va a ser de 8 milímetros. ¿Qué más? Además, la profundidad de la cámara, dice, va a ser equivalente a 12 centímetros. ¿Ya? 12 centímetros. Bien, entonces esto es 8 milímetros, este equivale a 12 centímetros. ¿Ya? Y esos 12 centímetros es equivalente a este. ¿No? Bien, ¿qué más? Ahora,
Vamos aquí a colocar el buque, ¿ya? Colocamos por acá, bueno, trasladamos por este lado y acá abajo, de hecho, que tiene que estar la longitud del buque. Justo nos están pidiendo qué cosa. ¿Cuál es la longitud del buque? La longitud del buque vamos a colocar acá X. Bien, pero fíjense ustedes que al momento de tomar esta fotografía, entonces se va a tener estas secciones paralelas. Entonces, si este de aquí vale alfa, esto también va a ser alfa. Si este de aquí vale beta, entonces esto de aquí sale beta. Y por acá también, ¿no? Si este de aquí le llamamos gamma, entonces, o omega, vamos a llamarle, entonces acá también sería omega. Por lo tanto, estos dos triángulos, este triángulo de acá con el de acá abajo, van a ser semejantes. Y si son semejantes, se van a cumplir la relación de semejanza, ¿no? Sus lados van a ser proporcionales. Y si sus lados van a ser proporcionales, en realidad, ¿no? Recuerden que en todo triángulos, si tienen dos triángulos semejantes, ¿no? Si son semejantes, no solamente sus lados son proporcionales, sino ustedes pueden hacer trazos y sus líneas notables también pueden verificar que van a ser proporcionales. Por ejemplo, acá, ¿no? Si trazas la altura, ahí también van a encontrar que estos van a ser proporcionales. ¿Ya? Entonces, eso siempre se va a cumplir. Por lo tanto, aquí podríamos hacer la comparación entre ¿quién? Entre esta longitud y esta longitud. Opuesto, o sea, opuesto a ¿quién? Opuesto a omega. Opuesto a omega y opuesto a omega. ¿Y qué más? Y esta altura con esta altura, que sería 12 centímetros con él. Pero para no estar trabajando mucho con las unidades, lo pasamos mejor pues a metros, ¿no? 8 milímetros es 0,08 metros. 12 centímetros es 0,12 metros y 1,8 kilómetros es 1800 metros. Entonces, ahora sí, ya trabajando todo en metros, vamos a tener también el valor de X en metros. Entonces, como les dije, trabajando la relación de proporcionalidad. Opuesto a este omega, ¿qué vamos a tener? A, por semejanza de triángulos, opuesto a omega va a ser 0,008 metros. ¿Ya? Esto es a esta altura, que es 0,12, ¿como quién? Como esta X es a esta altura. ¿Sí? ¿Está bien? Este lado es a la altura, como este lado es a su altura. Ya está, 1800 pasa multiplicando al otro lado, sería 1800 por 0,008 entre 0,12, eso nos va a quedar 120 metros. Y 120 metros se encuentra en la alternativa A. Ya está. Entonces ya tenemos ahí resuelto eso. Sí, entonces también a sus líneas notables también se pueden verificar que van a ser proporcionales. Bien. A ver, otro ejercicio. Siguiente, ¿ya? Vamos a hacer el ejercicio número 7. Bueno, dice así. Una estatua E hecho de bronce pesa 540 kilogramos. Si se construye una estatua F con el mismo material y cuyas dimensiones sean todas las terceras partes de E, ¿ya? Las terceras partes, ¿cuánto pesará F? ¿Ya? O sea, esta F de aquí. Bueno, imagínense que va así, ¿no? Esta es una estatua dice que está de esta manera y esta tiene un peso de 540 kilogramos. Y se construye, dice, otra estatua, ¿ya? Otra estatua, y nos pide cuál es el peso de esta otra estatua. Pero ¿qué ocurre? Lo que nos está diciendo es que dice siempre las dimensiones van a ser las terceras partes. Pero ahora, trabajar las terceras partes aquí va a ser complicado, ¿no? Porque las proporciones y todo eso. Así es que mejor podríamos hacer algo práctico. Vamos a hacer esto y lo vamos a transformar ¿en qué? En un paralelepípedo. ¿No? Y si este fuera una estatua de bronce, lo fundes y te va a salir un paralelepípedo. Y entonces esto también lo fundes y te va a salir otro paralelepípedo pequeño. ¿Ya? Entonces, como sus dimensiones son las terceras partes, si esto vale A, B y C, entonces esto sería A tercios, esto va a ser B tercios y acá C tercios. Entonces, para poder hallar la comparación, bastaría con comparar el volumen de esta estatua con sus kilogramos y el volumen de él con los kilogramos. ¿No? Y aplicamos regla de 3 simple nada más. ¿Ya? Entonces, en la solución, vamos a suponer que se está fundiendo la estatua. Entonces las dimensiones del primero va a ser A, B y C, y del segundo va a ser ¿quién? Va a ser A tercios, B tercios y C tercios. ¿Ya? Entonces, ya que tenemos eso, sería así, ¿no? Para la estatua E. Esto de aquí va a ser para E.
¿Qué vamos a tener para la estatua E? Bueno, como les dije, ya fundido, acá pues, ¿no? Va a quedar de esta manera. A, B y C. Bueno, entonces, su volumen va a ser A por B por C. Y eso va a pesar acá 540 kilogramos. Ahora, vamos a ver el volumen y peso para la estatua F. Ah, ya, pero para la estatua F, ¿qué les dije? Ah, para la estatua F va a quedar a su tercera parte. A tercios, B tercios y C tercios. ¿Cuál va a ser su volumen? Su volumen va a ser A tercios por B tercios por C tercios. Bueno, acá en realidad podríamos hacer un paso más, ¿no? Y eso de aquí sería así, ¿no? Esto es equivalente a ¿quién? A su peso que va a ser X. Entonces, ¿cómo vamos a hallar X? X, esto por regla de 3 simple, ¿no? Si A por B por C es 540 kilogramos, A tercios, B tercios, C tercios, ¿cuánto peso es? Entonces, X sería el producto de estos dos, ¿no? Sería A tercios por B tercios por C tercios, ¿no? Multiplicado por 540, ¿sobre quién? Sobre ABC, ABC. Entonces, de aquí ya te va a quedar 540 sobre 27, va a quedar 20, porque ABC se va a ir con ABC. Y el resultado sería 20 kilogramos, ¿sí? Por lo tanto, el peso de la estatua F va a ser equivalente a 20 kilogramos, ¿no? Y 20 kilogramos se encuentra en la alternativa C. Ya está. Bien, entonces eso es una idea, ¿no? Como dice, se reduce a sus terceras partes, podríamos en este caso, pues, fundirlo, ¿no? Se funde y se reduce, pues, a paralelepípedos, donde podríamos hacer la comparación de ellos. Bueno, y el último sería con respecto a este ejercicio número 8, ¿no? Acá sí vamos a utilizar una propiedad geométrica. Dice que la figura mostrada es un triángulo isósceles T, tal que su base está dividida en 3 partes iguales, ¿ya? La base está dividida en 3 partes iguales. Ya está, estas son iguales. ¿Qué más? Este triángulo está formado por 8 tiras horizontales de papel del mismo ancho. Allá, entonces, esto dice son del mismo ancho, ¿ya? Todas estas 8 tiras es del mismo ancho, ¿no? Cuenten ahí, va a haber un total de 8 tiras. Bien. Dice, y algunas partes de estas tiras se han pintado de gris. Observar en la figura que se muestra 12 regiones grises. ¿Qué fracción del área del triángulo isósceles T es la región gris más pequeña? O sea, esta. ¿Ya? Entonces vamos a averiguar qué fracción dice es esta. Bueno, vamos a utilizar acá una propiedad geométrica, ¿no? Para triángulos semejantes. Como queremos esta fracción, entonces vamos a llamarle aquí S. Entonces recuerden que como estos eran iguales, entonces si son iguales en un triángulo isósceles, entonces estas líneas van a partir también a cada uno de estos segmentos en partes iguales. Por lo tanto, él y él también van a ser iguales, ¿no? Y recuerden que si ustedes tenían un triángulo cualquiera y trazaban acá segmentos iguales, estos dos tenían que ser los mismos. ¿Ya? Por eso entonces acá va a ser S, S y S. Ya, más todavía. Ahora vamos a averiguar qué parte es esta, ¿ya? Pero como las tiras eran iguales, si esto es K, esto de aquí va a ser K. Bueno, entonces recuerden qué pasaba cuando tenían triángulos, ¿no? En triángulos. Si esto era K y esto era K, entonces, si estos dos eran paralelas, este triángulo era semejante a él. Pero sus lados estaban de este pequeño, su relación es de 1 a ¿cuánto? A 2K. Ah, pero si la relación es de 1 a 2, entonces sus áreas eran al cuadrado, ¿no? O sea, si esto es de 1 a 2, entonces esto de acá va a ser 1 al cuadrado y todo esto va a ser 4 al cuadrado. Perdón, 2 al cuadrado. Entonces, esto es 1 al cuadrado y esto es 2 al cuadrado. O sea, va a ser como 4. Entonces, si esto es de 1 a 2, de 1 a 2, entonces esto va a ser de 1 a 4. Pero como esto vale S, entonces acá va a valer 3S. Y lo mismo va a ocurrir en cada uno de ellos. 3S, 3S. Ahora, voy a hacer para este último de acá abajo, ¿ya? Entonces, miren, como esto vale K, entonces pueden darse cuenta aquí la relación. Esto va a ser como 2K a ¿cuánto? A todo el que vale 3K. Entonces les dije, si esto vale de 2 a 3, entonces sus áreas van a estar en las relaciones al cuadrado. Entonces, si esto es de 2 a 3, entonces sus áreas es
como 2 al cuadrado a 3 al cuadrado. O sea, de 4 a 9. Ah, pero si esto de aquí vale 4S, entonces aquí vale 9. Todo esto debe ser 9S. Y si esto es 4S y todo esto debe ser 9S, entonces acá abajo tiene que ser 5S. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Uno puede darse cuenta que el siguiente va a ser 7S, porque la relación va a ser de 3 a ¿cuánto? De 3 a 4. Si esto es de 3 a 4, entonces sería en las áreas de 9 a 16. Entonces acá sería 7S. Y en el que sigue, 9S, y en el otro 11S, y así sucesivamente vamos a continuar. Bien, pero nosotros queríamos la relación de este triángulo más pequeño sombreado con respecto a todo. Entonces, el área total del triángulo en términos de S es 192S. Y el más pequeño es S nada más. Bueno, entonces ahí la relación sería de S a 192S. Se cancela, y esto es 1 sobre 192. O sea, ahí va a salir la alternativa D. Muy bien. Y eso sería toda la resolución. Perdón. Bueno, entonces ahí sale la alternativa D, ¿ya? Ya está. Ahora sí, muchas gracias. Disculpen que me tome unos cuantos minutos. Les dicto las claves, ¿ya? A ver, clave de 1 sale dado, 2 sale avión, 3 sale avión, 4 sale avión, 5 sale casa, 6 sale avión, 7 sale barco y 8 sale casa. ¿Ya? 1 dado, 2 avión, 3 avión, 4 avión, 5 casa, 6 avión, 7 barco y 8 casa. Listo, ahora sí. Muchas gracias. Gracias a todos. Vamos a hacer la encuesta, por favor. Unos cuantos segundos. Muy bien, ahora sí. Les dejo ya. Muy amable. Gracias a todos. Gracias por su paciencia. Conmigo será hasta el próximo miércoles. Ya que tengan un buen día. Cuídense. Chau, chau.